Es que uno mira que a veces graban la clase y ni siquiera miran el video. Uno va y mira las reproducciones y cero reproducciones, o sea que ni siquiera han entrado a ver el video. Entonces, eh, a veces no tiene sentido uno ponerse a grabar si no la van a mirar. Listo, entonces estamos hablando de que para el año 2019 y en adelante, pues lo que hizo la norma fue que unió la cédula de rentas de trabajo con la cédula de rentas de capital y la cédula de rentas no laborales y creó un consolidado de esas tres cédulas, ¿cierto? Para determinar la renta líquida gravable. Y dejó aparte la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Pues igual el manejo como tal, pues no cambió y quedó, pues se saca el consolidado y a eso se le aplican las tablas, ¿cierto? Que sería, por ejemplo, para las rentas laborales, o sea, las tres primeras cédulas, de ahí se aplicaría para la de pensiones y la de dividendos y participaciones. Entonces, pues como tal, el manejo, la depuración que hay que hacerle a, a cada contribuyente, pues, como tal, no cambió. Lo único que hicieron fue unir la parte de las cédulas. Entonces, mirando el caso número 2, dice, ingresos recibidos como empleados, esos datos son anuales. ¿Cierto? Para que se nos está preguntando, eso es por mes o eso es por el año. No, ahí están los datos anuales. Entonces dice que esa persona recibe 481.221.000. O sea, yo aquí tengo que ingresar todo lo que sea ingreso para el trabajador, ¿cierto? Entonces, en este caso dice ingresos recibidos como empleado, intereses y rendimientos financieros, dividendo y participación. O sea, esos intereses y rendimientos financieros pues iría en la cédula de capital. Los ingresos recibidos como empleados irían en la cédula laboral. Entonces, en las cédulas de rentas de capital, aquí me dice intereses y rendimientos financieros, 2.549.000. En dividendos y participaciones, que sería la cédula número 3, perdón, en la cédula, sí, en la cédula número 3, pero en la cédula 3 independientes, ¿cierto? Entonces, dividendos y participaciones, dice que dividendos y participaciones del año 2017 y posteriores. Entonces me dice que yo debo separar la parte de no grabados de la parte de los grabados. Me están diciendo que de esos 115 millones, 25% son grabados. Entonces lo que yo cojo es más 115.004 por el 25, en este grabado sería el 75%, 75% sería no grabado, 86 millones, y grabados serían 115.004, 1, 2, 3, por el 25%. Serían 28, para que me dé pues el 100%. O sea, la suma de los dos me tiene que dar los 115 millones. Dice que recibió ingresos por arrendamientos, entonces ese iría, por ejemplo, en la cédula de, en la que dice cédula 1 raya 2, que sería en la parte de capital, donde dice ingresos por arrendamiento. Entonces miremos acá, intereses particulares. De entidades financieras, rendimientos, arrendamientos. Entonces, recibe por arrendamientos 157.663.000. Dependientes, medicina prepagada, aporte voluntario y gastos asociados al inmueble alquilado.
Pues eso sería lo que tiene que ver con la parte de los ingresos, ¿cierto? Entonces aquí iría pues la parte de lo que recibe por salarios. Ya tenemos que mirar si recibe cesantías, intereses de cesantías, pago por prestaciones sociales, perdón, primas extralegales, comisiones, bonificaciones, indemnizaciones por despido injustificado, subsidios y auxilios, viáticos, emolumentos, honorarios, compensaciones, comisiones, compensaciones recibidas por asociado a trabajo cooperativo, gastos de representación, ingreso obtenido en el exterior y algo importante, por ejemplo, las cesantías que estaban en los fondos a diciembre del 2016 y retirados durante el 2017 y siguientes. Esta es una parte muy importante porque he visto varios casos donde, sobre todo con la parte de los docentes, en este año que tocó presentar declaraciones, varios, digámoslo así, colegas pusieron a los docentes a pagar una cantidad de plata por unas cesantías que recibieron, o sea, retiraron del fondo de cesantías. Digamos, una persona, un docente, retiró 80 millones de pesos de cesantías y la estaban colocando a pagar, por ejemplo, 3 millones de pesos de impuesto que por esas cesantías. Entonces, lo que dice que ahí es donde hablamos ahorita, por ejemplo, lo que ustedes decían de la lógica. O sea, si una persona se gana, por ejemplo, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, y retira cesantías, por ejemplo, por 80 millones, pues es de suponer que esas cesantías no son del último año, o sea, son de años anteriores, porque pues una cesantía es un salario, ¿cierto? Un salario mensual. Entonces, a mí no me van a pagar cesantías por 80 millones, o sea, tenía que ser que me ganara 80 millones mensuales. Entonces, pues de lógica se entienden que son cesantías de años anteriores. Y por ese hecho, pues las pusieron a pagar. Y entonces cuando me consultaron, pues yo, no, o sea, está mal planteado. Y entonces, pues lo que argumentaba el digámoslo así, el colega, digamos que estaba recién salido, era que la norma decía que estaban grabadas. Y ellos, pues inclusive me están diciendo, la norma me dice que si yo me gano, o sea, que si de mi salario son más de 350 UT o menos de 350 VTs, que eso me daría como un salario de, digámoslo, aquí lo tenemos, yo le digo más por 350, 11, o sea, me tenía que ganar más de 11.994.500 mensuales para decir que mis cesantías van a ser grabadas. Me dice que hasta 350 VTs, mis cesantías son totalmente exentas. Entonces, partiendo de allí, está en el artículo 206 del Estatuto Tributario y no ha sido derogado, ni ha sido modificado. Entonces, inclusive me tocó ver otra persona que pagó, o sea, un docente retiró también 80 millones de cesantía y la pusieron a pagar 25. Y cuando ya vimos que ya lo había pagado, yo, no, pues sí, ya no hay nada que hacer, hermano. Ya lo había pagado. Pero imagine usted de una cesantía de 80 millones, usted pagar 25 millones, eso es exagerado. Entonces, yo le dije, eso son, qué pena, pero eso no tiene presentación. Entonces, pues ustedes en esa parte, cuando lo vayan a hacer, pues tienen que estar muy seguros cuando vayan a hacer eso. Pues la ventaja ahora es que pues, ya ustedes van a pueden, ¿cierto? Con los mismos colegas averiguar y revisar antes de ir a presentar una declaración de esas. Inclusive, por ejemplo, una muchacha que o sea, le hizo la declaración al papá, es contadora y todo eso, y también lo puso a pagar. Y entonces decía, ¿cómo así que yo soy el único que va a pagar en este municipio? Pues, digamos así, de los profesores. Porque ninguno, inclusive que ganaban más que él,
y no estaban pagando impuestos, y en cambio el que ganaba menos sí lo habían puesto a pagar. Y pues lo que le decía la hija, no, es que pues así me dio la liquidación. Qué pena, mamá, pero le toca pagar. Entonces, pues si eso es con los mismos familiares, entonces, ¿qué se puede esperar uno, por ejemplo, de un particular? Entonces, en eso pues, hay que tener mucho cuidado porque pues, ustedes están tocando el bolsillo. Cuando usted lo hace, en lo que yo le he dicho a ustedes, usted lo hacen en clase, cuando están estudiando, pues ustedes pierden ¿qué? Pierden con la nota. Pero cuando ya están en la parte laboral, ejerciendo la profesión y todo eso se paga es con plata y con la credibilidad, porque pues ya, imagine usted que haga una embarrada de esa, entonces pues ya comienza a decir, no, es que mira que tal contador me puso a pagar y que no hay que, y resulta que yo no tenía que pagar, entonces pues ya usted va perdiendo credibilidad en esa parte. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, aquí yo lo que tengo que relacionar primero son todos los ingresos. ¿Cierto? Entonces, supongamos, pues solamente recibió la parte de los salarios, 481 millones. Ya tenemos que a esos ingresos brutos por rentas de trabajo, pues empezar a hacerle la depuración, ¿cierto? Hacerle la depuración es que, por ejemplo, debo restarle los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Y cuáles son esos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Los aportes obligatorios a los fondos de pensión, los aportes a fondos de solidaridad pensional, los pagos de salud obligatoria, los aportes al régimen individual de solidaridad, aportes, afiliación voluntaria del trabajador independiente al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando es independiente, los apoyos económicos para financiar programas educativos, los pagos a terceros por alimentación, las indemnizaciones, llámese laborales, de pensiones, de daño emergente, entre otras. ¿Cierto? Daño emergente y incringo. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, en este no tiene daño emergente, pero hay un ejercicio que sí tiene para que lo tengan en cuenta. Ya ahí me está diciendo. Entonces, vamos a mirar qué debo tener en cuenta, por ejemplo, para el cálculo de los aportes a fondo de pensiones. Me dice que no tiene límites. ¿Cierto? Lo que yo me puedo descontar no tiene límites. Pero yo sí debo tener en cuenta que la seguridad social sí tiene límites para liquidarla. O sea, no tiene límites para descontarme. O sea, yo me descuento lo que yo haya pagado. Pero sí tengo límites para el pago, en este caso la seguridad social. ¿Y qué es lo primero que debo determinar? O sea, ¿cuál es el salario, por ejemplo, mensual? ¿Cierto? Entonces, yo lo que tengo que coger es, por ejemplo, este salario y lo divido por 12, o sea que me da un salario mensual de 40 millones, 40 millones mensuales. Entonces, pues yo ya cojo esos 40 millones mensuales y yo determino a cuántos salarios equivale. En este caso, para el año 2019, el salario mínimo estaba en 828,116 pesos, que me va a dar 48 salarios. ¿Qué me dice la norma en la parte de la seguridad social? O sea, si la persona devenga más de 13 salarios, ciertamente más de 13 salarios mínimos, pues se toma como salario integral. ¿Y qué me dice que con el salario integral? O sea que yo debo calcular la seguridad social por el 70% de ese salario. Entonces lo que tengo que escoger este salario por el 70%. O sea que me da el 70%, me da 28 millones. ¿Cierto? Entonces, esa sería mi IBC, mi ingreso base de cotización. Pero la norma también me dice que el ingreso base de cotización máximo son 25 salarios. Entonces, yo lo comparo, digo 25 por 828,116. O sea que el IBC máximo, ¿cierto? El IBC máximo serían 20,702,900. Ese es mi IBC máximo.
a pesar de que aquí le apliqué el 70, ¿cierto? Que está por encima del máximo que diría la norma. O sea que por más que yo gane, lo máximo que yo cotizaría sobre seguridad social, pues sería sobre 20 millones. Entonces, a esos 20 millones es que yo les voy a aplicar, digamos, el 4% por 4%, que sería, en este caso, y por 12, porque me está dando mensual 4%, y lo multiplico por los 12 meses. O sea que los aportes obligatorios a pensión, ¿cierto? Serían 9.937.392. Lo mismo debo hacer para el Fondo de Solidaridad. Entonces, en el Fondo de Solidaridad tengo que tener en cuenta otra parte. Yo ya sé que es sobre el 70%, o sea, sobre estos 20 millones, pero debo también tener en cuenta de que hay una escala para el Fondo de Solidaridad, que de 1 o sea, a partir de 4 a 8 salarios es el 1%, y de ahí para arriba hasta llegar a 20 salarios, ¿cierto? Es el 2%. Entonces, si yo le estoy diciendo acá, por ejemplo, que estos son 25 salarios, ¿cierto? Porque estoy cotizando sobre el máximo que me permite la norma. O sea, entonces, ¿cuánto sería mi fondo de solidaridad? Pues va a ser el 2%. Escojo acá los 20.702.000 por el 2% y por los 12 meses. Los 12 meses. Los que ganen menos, pues ya tengo que mirar en la tabla. Eso va de 4 a 8, de ahí dice, va subiendo, de 4 a 8, de 4 a 16. Bueno, ya uno mira la tabla, está en el artículo 206, y llegaré a que el máximo es el 2%. Lo mismo para la parte de salud, entonces pues yo ya sé que escoger los 20.702.900 por el 4%, que sería la parte de salud, y por los 12 meses. Me daría pues la misma parte de pensión. Preguntas. Necesito que esa parte les quede bien clara porque es donde más se confunden. A veces llegan y le aplican el 70%, le aplican el ISE, por ejemplo, a la pensión, pero al Fondo de Solidaridad le aplican sobre el 100%. ¿Les queda claro? No. Sí, profe. El Fondo de Solidaridad es según la tabla y se le aplica sobre el 70% del salario, teniendo en cuenta pues el máximo a la vez del 25% de lo del IBC, de los 25 salarios. Y el 70% es si es salario integral. Si Porque supera si los gana 13 menos de salarios, 13 salarios, si gana gana menos de menos de 13 13. salarios, pues no es salario integral. Y a ese se le aplicaría sobre el 100%. O sea, validación profesional. Cuando tiene salario integral, a partir de 13 salarios, se le aplica el 70% para liquidar la seguridad social, ¿cierto? Y lo comparo Pero a con la el vez, límite máximo de cotización, que es el 25 salarios. si gana más de 25 salarios, igual se toma solo los 25 salarios. Y de ahí se saca el 4% para salud, pensión, y se tiene en cuenta la escala del Fondo de Solidaridad según si se porque ya el 1 o el por 2. lógica, si se gana más de, si estoy liquidando sobre 25 salarios, pues yo ya sé que va a ser el 2%, porque de 20 en adelante es el 2%. ¿Cierto? Del 20 en adelante es el 2%. Listo, bueno, entonces, siguiendo con la parte de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que tenemos allí, ingresos dependientes, medicina prepagada. Entonces, esos serían los incringo, lo que llamaríamos los incringo, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, porque no tenemos aportes voluntarios, no tenemos aportes de afiliación, o sea, no tenemos estos otros que se considerarían también incringo. Entonces, esto sería pues para la parte de los dependientes. Ya seguiríamos menos las deducciones. Deducciones, entonces dice pagos a salud prepagada.
sea, plan complementario. Entonces, dice que él aquí pagó medicina prepagada. Medicina prepagada. 5.429.000. 5.429.568. Listo. ¿Qué me dice la norma? La norma me dice que son 192 VTs mensuales. ¿Cierto? Mensuales no, anuales, perdón. Anuales. Lo máximo que yo me puedo descontar, o sea que son 32. Miremos cuántas VTs nos dan aquí mensual. Creo que son 16. Aquí más. Dividido 12. Valor. Más lo que está con letras. Más 192 dividido 12. 16 VTs mensuales. Sería lo máximo que yo me puedo descontar por salud prepagada. O sea que lo máximo que yo me puedo descontar al año serían 6.579.840. Como estoy pagando menos, ¿cierto? Como estoy pagando menos, o sea, me puedo descontar todo. Todo. Si yo pagara más, pongamos que yo aquí pagara, digamos aquí 15 millones, ¿cierto? Lo máximo que me puedo descontar son 6.580.000, redondeando. Entonces, eso es lo que debo tener en cuenta en la parte, por ejemplo, de la salud prepagada. Es lo que yo le digo a usted, o sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer en una declaración, llámese persona natural o persona jurídica? Escoger rubro por rubro y mirar cómo se maneja. ¿Qué me dice la norma? Listo. En la parte de dependientes, ¿cierto? En la parte de dependientes. Entonces dice que por dependientes pagó 10.859.000, ¿cierto? 10.819.000 por dependientes. Y la norma me dice, ¿cierto? La norma me dice F2, digamos, por 0 más 10.859.000. Fue lo que él pagó. La norma me dice que el límite es que el 10% del ingreso bruto y hasta 384 VTs anuales, ¿cierto? Entonces, él me compara aquí, el 10% del ingreso bruto serían 48.122.000. Y entonces me dice que me puedo descontar los 10 millones. Y si lo comparo con las VTs me darían 13.159.680. O sea que yo la voy a hacer siempre por el menor. En este caso también está por debajo, por ejemplo, de las VTs, entonces serían los mismos 10.859.000. Pero si yo aquí hubiera pagado, digamos, 20 millones, por ejemplo, por dependientes, ¿cierto? O sea, aquí como por el rango de los 48, o sea, el 10% me puedo descontar los 20 millones, pero por el rango de VTs solamente me puedo descontar, ¿cierto? 13.159.680, que es lo que me puedo descontar acá, y por eso solamente me toma los 13.160.000. Una pregunta. Dígame. ¿Uno cómo hace para certificar pues lo que paga por dependientes? Por ejemplo, que uno le da plata a la mamá o así, o sea, ¿cómo certifica de que eso se está dando? Por ejemplo, en la parte de los dependientes, si usted le paga la matrícula al hijo a que está estudiando, entonces con el recibo de la universidad. Porque si bien en la parte de los dependientes, usted tiene que mandar el número del documento y el parentesco que tenga.
Pero, por Entonces, ejemplo, digamos que es que yo veo por mi mamá y mi papá, entonces yo cómo hago para certificar eso, pues que lo doy para el mercado, para los recibos y todo eso. no, por eso, porque es que pues tendría usted que tener la parte de los soportes, las facturas y todo eso. Y tiene que tener la certificación de que ellos dependen económicamente de usted, no es porque usted llega y usted les quiso dar, eso es muy diferente. La otra cuestión en la parte de dependiente es porque usted tiene que tener, por ejemplo, el certificado, o sea, usted lo puede colocar, pero pues tiene que tener el soporte, por ejemplo, digamos, en la parte en la notaría, una declaración extrajuicio donde usted dice que sus papás dependen económicamente de usted, o sea, que ellos no tienen ningún trabajo. Igual no lo pueden tener, porque en el momento en que, por ejemplo, la DIAN Cruz y aparezcan ellos, por ejemplo, inclusive cotizando o con un empleo, pues la sanción va a ser por usted porque tiene falsedad en la parte del documento y se está descontando algo que no se puede deducir. Profe, una pregunta. Ujú. Pero, por ejemplo, pues, continuando con el tema que le pregunta John Henry, mi mamá depende de mí, pero yo la tengo cotizando en salud porque ¿cómo hago para tenerla si no la puedo tener como beneficiaria porque tengo a mis hijos? Entonces, mi mamá depende económicamente de mí, de mis ingresos, pero yo la tengo a ella cotizando en salud, pero ¿cómo la dejo sin salud? Entonces, ¿cómo haría? No podría hacer nada. Ah, sí, porque si ya ella aparece, ahí no va a decir que usted, por eso, ahí ya a usted le toca, por ejemplo, en el caso de la declaración extrajuicio, decir que depende económicamente de usted y que usted le paga la seguridad social a ella. Entonces, ese pago de la seguridad social entraría dentro de los límites por dependientes. Entonces, si usted le cotiza, por ejemplo, por un salario mínimo y ella prácticamente cotizaría como independiente, o sea, casi que le estaría dando, o sea, anual, ya pues como casi el 50%, o sea, porque de independiente y solamente que cotice salud y pensión, son como 250.000 pesos mensuales. Sí, Entonces, más o menos es eso, profe. entonces serían más 250.000, digamos así, por 12 solamente salud y pensión. Bueno, me da 3 millones. Entonces, pues ya el resto me quedaría para el resto del sostenimiento. Pero la norma me dice que lo máximo, pues en este caso, eh, la otra limitante que usted va a tener allí es su ingreso, porque aquí, por ejemplo, me está dando el 10%, 48 millones, pero porque pues ese está ganando 40 millones mensuales, ¿cierto? Entonces, pero si pongamos usted se gana 1 o 2 salarios mínimos, pues prácticamente el límite suyo va a ser, digamos, por ejemplo, que una persona que se gane el salario mínimo más 828, 116 por 12, digamos, que gana 9.937.000 al año. Entonces, ¿cuánto se puede descontar por dependientes? 993.000 pesos. O sea, ni lo que le paga de seguridad social, usted todo se lo podría descontar. Porque usted le daría acá, por ejemplo, el límite le aplicaría por el 10%. En este caso le aplicaría el límite del 10%. Entonces serían 994.000 pesos. Eso es lo máximo que usted se podría descontar por su mamá. O sea, más Supongamos o menos que gana un salario mínimo, pues. seguridad. ¿Cómo? Más o menos 4 meses de seguridad, no el año. Exactamente. O sea, por eso están colocando límites acá, porque si no, pues todo el mundo se agarra a meter dependientes y todo eso. No, es que ya mi papá depende de mí, que mi hermana también depende de mí. O sea, comienzan a meter los dependientes, entonces por eso le colocaron límites a todo eso. O sea, lo que pasa es que eso fue lo que pasó con la parte inició con la parte de los aportes voluntarios a los fondos de pensiones por parte de las empresas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron las empresas con los empleados? Le decían, vea, como hacer aportes voluntarios a los fondos de pensión me libera de pago de impuestos y solamente lo debo mantener 5 años, ¿cierto? Entonces, digamos, yo le voy a hacer un aporte de 100 millones a usted, le doy, digamos, 5 millones y usted me devuelve 95, pero ya esos 95 me quedan libres de impuesto.
Entonces, ya que hizo la DIAN, sí, entonces pues, le colocaron límite que máximo es el 10%, el 30% del ingreso, ¿cierto? Que es lo que usted se puede descontar. Y fuera de eso le aumentaron el tiempo que debe mantenerlo ya, que son 10 años. Porque si usted lo saca antes de ese tiempo, pues tiene que pagar impuesto. Pero fue por eso. Listo, entonces, en esta parte de los dependientes, tiene dos límites, ¿no? O el 10% o las 384 VTs. ¿Les queda claro? Cualquiera de las dos que se cumplan. O sea, la menor, ¿cierto? En este caso, la menor, miremos qué nos dice la nota acá. Dice, ¿cuáles pueden entrar como dependientes? Dice, los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o la madre del contribuyente, persona natural, se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el IPES o autoridad judicial correspondiente. Los hijos del contribuyente menores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originaria por factores físicos. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 260 VT certificados por contador público. Y dice los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos menores a 260 VTs, certificada por contador público. Antes, en este caso, no notaría, sino que se certifica. Debe tener usted la constancia de un contador, ¿cierto? De que sus padres son dependientes, que dependen económicamente de usted, pero pues ya mirábamos allí esa parte de la dependencia, por ejemplo, pues el 10%, o sea, ya tiene que ser pues que tenga un salario mensual pues mucho mayor para que pues, le dé pues, una buena capacidad por dependientes. Dice que los intereses por préstamos de vivienda, ¿cierto? Están dentro de las deducciones también. Los intereses de vivienda, pues el límite son 1.200 VTs anuales, ¿cierto? O sea que son 100 VTs mensuales. Los intereses, solamente los intereses, no el pago de capital. En este caso, por ejemplo, esta persona pues no tiene. ¿O sí? No, son otros. En otro ejercicio. Dice, el gravamen al movimiento financiero, ¿cierto? Pues el 50% que es por ley. O sea, lo que le cobran en la cuenta que usted tenga. Y dice, aportes de cesantías de manera independiente o solamente aplica para trabajadores independientes. O sea, que yo como independiente quiero ahorrar, ¿cierto? Como si me estuviera pagando unas cesantías. Entonces dice que el límite es hasta 2.500 VT sin exceder de la 12ª parte del ingreso gravable. O sea, cualquiera de los dos límites, 2.500 VTs o la 12ª parte del ingreso gravable. Y entonces eso me daría el total de deducciones. 16.288.568, redondaron 16.289. A esos deducciones también le puedo restar, ¿cierto? Las rentas exentas sujetas al límite del 40%. O sea que estas rentas exentas no pueden ser superiores al 40% de los ingresos. Entonces dice que los aportes voluntarios del empleador a los fondos de pensión, ¿cierto? De que nos decían que eran hasta 30 VTs, el 30% del ingreso tributario, ¿no es cierto? Él no tiene acá, ya metimos los dependientes, metimos la medicina prepagada. Ingresos por arrendamientos, ya están, dividendos dependientes, medicina prepagada, aporte voluntario a pensiones. Entonces dice que aporte voluntarios a pensiones, él tiene 100.427.000, ¿cierto? 100.427.000.
Entonces me dice que el límite pues serían el 30%, ¿cierto? El 30%, y en este caso que el 30% me daría entre el 30% y 3.800 VTs, lo que sea inferior. Entonces, aquí en este caso me quedaría que, por ejemplo, el 30% de los ingresos, estoy diciendo que sí, y 38 por el 30% es menor, entonces, pues tome el valor que yo tengo acá. En este caso yo me lo puedo descontar, porque el 30% de 400 y pico millones me daría 120 millones. O sea que me puedo descontar los 100 millones, o sea, como rentas exentas. ¿Qué más tengo? Descuentos hechos por la empresa con destino a las cuentas AFC, ¿cierto? O sea, estos dos se suman para el límite del 30% o 3.800 VTs. ¿Cierto? 30% o 3.800 VTs. El auxilio de cesantías, ¿cierto? El auxilio de cesantías del propio año. En el caso de que, por ejemplo, estén limitadas al 40%. Y aquí sería el ingreso promedio mensual para saber si las cesantías, que es lo que me está diciendo acá, que si yo me gano menos de menos de 350 VTs en cesantías, ¿cierto? El 100% es no grabado. De 350 a 410 el 90, de 410 a 470 el 80, de 470, bueno, ahí está la tabla. ¿Qué parte de las cesantías serían no grabadas? Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, igual lo debo colocar arriba. Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, los gastos de entierro, porque todos esos son ingresos que no están aumentando el patrimonio, por ejemplo, del trabajador, sino que solamente pues están reconociendo algo. Por ejemplo, en esta semana me preguntaban que si, por ejemplo, lo que le pagaban a una persona por auxilio de, por ejemplo, por usar la moto, o sea, le dan el combustible, se tomaba como ingreso para la parte de la liquidación de las prestaciones y todo eso, ¿no? Porque no es un ingreso como salario, por ejemplo, para el trabajador. Le están reconociendo, es como si le dijeran, alquílalo la moto. Entonces es un ingreso muy distinto a la parte pues, laboral. Y en este caso nos da el total renta exentas limitadas al 40%. Y rentas exentas no sujetas al límite del 40%. Por ejemplo, las cesantías que estaban en el fondo de pensiones antes del 2016 que se retiraron, ¿cierto? Entonces el 100%, el seguro por muerte, el exceso de base, pues ya estos para oficiales de las fuerzas y todo eso, pues empleados públicos. Y el 25% de la renta exenta no laborales. Me dice que hasta 2.880 VTs. Entonces, el 25 me daría 84.916.000. O sea, ¿de dónde está saliendo este valor? ¿Qué es coger? O sea, estamos cogiendo total renta líquida y le restamos el gravamen de movimientos financieros, las deducciones, las actividades económicas de los numerales 3.8 de energía, las rentas límites y el excedente, eso le vamos a aplicar el 25%, o sea que nos daría 84 millones. Entonces, esas serían las rentas exentas y deducciones imputables, nos daría 201 millones. Pero fuera de eso hay unos límites, ¿cierto? Y esos límites es ¿cuál? Que no pueden pasar de 5.040 VTs, ¿cierto?
O sea, la base sería 172 millones. Entonces, de estos 201 millones que me dieron las deducciones que yo tengo allá, lo máximo que me puedo deducir son 172. 172, 721. 172 millones 721 es lo máximo que yo me puedo descontar. Y ya esto se lo resto a la renta líquida y me daría la renta líquida de trabajo. A los ingresos brutos, perdón. Y me daría la renta líquida de trabajo. Entonces, esa sería la primera cédula. De ahí, ¿qué tengo que hacer? Irme para la segunda cédula, que son las rentas de capital, que me dice los intereses financieros. Eso sí teníamos, me decía, intereses y rendimientos financieros. ¿Qué más tengo? Ingresos por arrendamiento. Y tengo unos gastos menos costos procedentes, ¿cierto? Que son los gastos, digamos, del mantenimiento de ese local que yo tengo arrendado, que fueron por 56, 758, 680. O sea, yo me lo puedo descontar directamente. Sí. ¿Qué más tengo allí? Ya los otros gastos asociados, alquiler, aporte voluntario, ya no lo habíamos descontado, medicina prepagada también. Dependientes, ingresos por arrendamientos. Listo. Entonces me dice que sobre estos ingresos por arrendamiento se paga seguridad social. Listo. Entonces, resulta que yo tengo que hacer aportes aquí al fondo de calcular los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por la parte de la seguridad social. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Convertir estos 157 millones dividido 12, o sea que me da un salario un ingreso mensual de 13.138.000, ¿cierto? 13.138.000. Entonces esos 13.138.000 yo lo divido por salarios para mirar cuántos salarios me da. Dividido 828.116, que me da 15 salarios, 15.85 salarios. Ojo con los decimales, que aquí son bien importantes. Porque si yo lo miro aquí, digamos, si yo le coloco menos decimales, o sea, los dejo sin decimales, él me va a decir que es 16. ¿Cierto? Entonces, usted ahí le puede poner a pagar un fondo de solidaridad que no es. Porque me dice, es 15.9, no lo mismo 15.9 que decir 16. ¿Cierto? Entonces, como mínimo manejen 2 decimales. O sea, que me da 15 salarios mínimos. ¿Cierto? Y si me da 15 salarios mínimos, eso sería para, en este caso, para el IBC, ¿cierto? O sea, que está por debajo del 25, ¿cierto? Está por debajo del 25, y pues aquí yo voy a cotizar sobre qué. Como ahí en esa parte entraría ya como independiente, pues lo voy a cotizar sobre el 40%, por el 40%. El 40%, pues me da 5.255.000, o sea que ese sería mi IBC, ¿cierto? Mi IBC. Ya tengo que determinar este IBC a cuántos salarios equivale, dividido 828.116, para saber si tengo que pagar seguridad, fondo de solidaridad. ¿A partir de cuántos salarios tengo que pagar fondo de solidaridad? A partir de 4. De 4 en adelante, ¿no es cierto? Los que ganen más de 4 salarios. O sea que en este caso va entre 4 y 8, que es el 1%. ¿Cierto? Entonces, listo. Bueno, entonces voy a ir aquí, le digo más 5 millones y en este caso, como yo cotizaría por independiente, me toca pagar todo el 100% de la seguridad social. Entonces, en este caso sería pensión, entonces aquí sería por el 16%, por 12 meses, ¿cierto? Hoy tan grande eso. A pagar 10 millones al año.
más por el 16% que sería la pensión. Pagaría 840.000 mensuales, sí, por 12. Y el Fondo de Solidaridad más por el 1% por 12 meses. En la parte de la salud, entonces sería esto por 12.5, lo que sería 12.5%, que es la parte de la salud, por 12 meses, 7 millones. Entonces, esta sería los ingresos no constitutivos, por ejemplo, para en ese caso, para lo del arrendamiento, más los costos. Y entonces me va a dar la renta líquida, que serían 84 millones, que ya no tengo otras deducciones, intereses por préstamos de vivienda. O sea, si yo ya me los descuento en un lado, yo no voy a decir, me descuento una parte allá y otra en otra cédula, no. O se los descuenta en una o se los descuenta en otra. Igual el límite es el mismo. Listo. Aporte de cesantías de manera independiente. La renta de exentas. Pues también entran los aportes voluntarios. El límite. Total renta de exentas y deducciones imputables. Pues me haría aquí. Y la base, pues sería la misma. Renta de exentas y deducciones limitadas. Pues aquí es el 10%. ¿Cierto? Entonces, total pérdida. Renta líquida ordinaria del ejercicio, 84 millones. La renta de líquida de capital me haría los 84 millones. Entonces ya tengo la segunda cédula. Él no tiene ingresos como independiente, o sea, no laborales. La cédula 3, que sean ingresos de no laborales. Entrarían todos los ingresos no laborales. Hacemos lo mismo, por ejemplo, devoluciones de mercancía, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las soluciones menos los costos procedentes y las deducciones y las rentas exentas limitadas. En este caso, él no tiene. Lo que sí tiene son dividendos. Entonces, esto me daría el consolidado, por ejemplo, de la renta total, renta líquida de salud general, ¿cierto? Lo que me daría la parte de los ingresos menos la renta de exentas, o sea que la renta líquida sería sobre 368 millones. Y la renta líquida gravable de las tres cédulas, sumando las tres cédulas, sería sobre 368 millones. De ahí vamos a la cédula 2, que él sí tiene ingresos por arrendamiento, no tiene pensión, no tiene ingresos por pensión. En el caso de los pensionados, ¿cierto? Las deducciones por la parte de salud obligatoria, la parte de salud obligatoria es el 12% del 100% del ingreso, o sea, lo que reciba por pensión. Para los otros dos ejemplos que de pronto sí tienen ingresos por pensión. Listo. Vamos a la cédula 3. Independientes de los dividendos. Esto no tiene ninguna deducción ni ninguna aplicación nada más. Simplemente pues se saca cuáles son los dividendos no grabados, cuáles son los dividendos grabados y simplemente pues se le aplica la tabla. Entonces dice que los no grabados serían 86 y los grabados serían 28. Y aquí me da el consolidado de la tabla, ¿cierto? De las tres cédulas, cédula general, cédula de pensiones y cédula por dividendos. O sea que voy a pagar, en este caso, por ejemplo, 125 millones. Y de aquí para allá, pues ya vienen las deducciones, las retenciones y todo lo otro que tenga la liquidación de la parte. En este caso sería el impuesto, total impuesto sobre la renta. Porque aquí pues ya se aplicaría la tabla
¿cierto? Que me dio 368 millones, lo divido por las VTs, me da 10.753 VTs, ¿cierto? Entonces lo comparo con la tabla. Entonces 10.753 estaría en el rango entre 8.670 a 18.970, el 35%. Dice que se le restan las 8.670. A eso se multiplica por el 35% y se le suman 2.296 VTs, que convirtiéndolas a peso, pues me daría los 103 millones, ¿cierto? En este caso, por las 3 cédulas. Y pues ya en la otra parte de los dividendos, pues son 86 millones, lo divido por las VTs, me dan 2.517 VTs, ¿cierto? Entonces me dice que entre 0 y 300 el 0 y entre 300 en adelante el 15%, o sea que a eso le aplico el 15%, me da 11 millones 396 y las grabadas simplemente pues le aplico el porcentaje. Entonces dice que serían 28.751 por el 33%, ¿cierto? Me darían 9 millones y la base serían 19.562, me daría un impuesto de 1.347.000. Y se lo sumo al otro, entonces me daría el total 9 millones que me dio la una más el 1.300.000, el total por dividendo serían 10.300.000, que es lo que me está mostrando acá. 22.230.000. O sea, porque en esta se le aplican doble impuesto. El impuesto ¿Por del qué, profe? 33% más el impuesto de la parte de la base que sería de la tabla, ¿cierto? A esos 28 le aplico el 33%, ¿cierto? Y eso se lo resto, ¿cierto? Se lo resto acá para que me quede la parte excedente. Y entonces eso que me queda, el excedente, lo convierto en VTs y le aplico la tabla. Pues así quedó la norma, ¿cierto? Para los dividendos. Que anteriormente era el 35%, directamente. Ahorita es la que como bajaron el impuesto de renta al 33%, entonces para compensar, pues le metieron la tabla. Entonces no como van con el 33%, sino que le aumentaron pues 15% más. Y entonces, pues eso me daría el total impuesto a cargo. O sea, esta que me está mostrando acá abajo es el resumen de estas dos. O sea, que por los dividendos no grabados se van a pagar 11 y por los dividendos grabados se van a pagar 10. Para 22, 230, 830, ¿cierto? Que sería el total impuesto. Entonces aquí faltaría como redondear esto. Miremos aquí dónde está. Digámosle aquí formato desproteger. Envío la contraseña. Listo. Entonces, ustedes las otras lo van a hacer es hasta aquí. Hasta hallar el impuesto a cargo. Creo que usted nos va a regalar esa plantilla para hacerlo ahí, o tenemos que hacerla nosotros No, aparte. no, porque esa plantilla es de pago. Ah, Ya esa plantilla es de pago. Listo. Entonces, los otros dos ejercicios los hacen y tienen hasta las 9:30. ¿Qué, profe?
Escucho bien. Piedad, profe, piedad. Ah. ¿Quién es Por Piedad? favor, piedad. Profe, es que una cosa es verle que nos explique y obviamente no tenemos que hacer la tabla por